Maiteín Baeshapá, soy la profesora María Esther Morales Balbuena del área de Guaraní. Les saludo desde el Colegio Cerritos en el marco de recordación del Día del Folclore 22 de agosto y en especial del Día del Idioma Guaraní 25 de agosto con el tema La lengua guaraní en los distintos momentos de la historia paraguaya desde el año 1524 hasta el año 1989. La lengua guaraní en los distintos momentos de la historia paraguaya desde la llegada de los españoles en el año 1524. El primer encuentro documentado de los guaraníes con los europeos es el de Alejo García, explorador portugués que participó en varias expediciones a América del Sur con la flota española. Paraguay fue descubierto por Alejo García y Juan de Ayolas a las órdenes de España en 1524, dándose inicio a una historia de colonialismo hasta 1811, año en que el Paraguay se independizó de España. El contacto inicial hispano-guaraní fue amistoso. Los españoles, al darse cuenta de que la supervivencia para ellos sería muy complicada, negociaron con los distintos caciques del lugar, al mismo tiempo que compartían los mismos objetivos que eran la búsqueda del camino al Alto Perú, la lucha contra las tribus chaqueñas y el metal de los incas. Como señal del pacto, los guaraníes entregaron a sus mujeres y a sus hijas, produciéndose de esa manera la amalgama guaraní. De esta forma nace la nación paraguaya y al mismo tiempo se origina el bilingüismo paraguayo, porque las mujeres que quedaban en las casas con sus hijos les enseñaba el guaraní, mientras los padres estaban ausentes en sus hogares. Para difundir la fe cristiana, acompañaron a los conquistadores españoles sacerdotes de distintas órdenes, entre ellos jesuitas y franciscanos. Al principio, la convivencia fue muy difícil porque muchos de los sacerdotes no aceptaban a los indígenas como personas, sino que para ellos eran animales sin alma. En esto interviene el Concilio de Lima, dando un informe muy diferente de cómo ellos veían al indígena. Les dijo que eran seres con alma y que, al igual que todos, necesitaban ser evangelizados, recomendando la utilización de su propia lengua para dicha tarea. Anterior a este evento, todo se enseñaba en latín y los indígenas se los tenían que aprender de memoria. De esta manera, los conquistadores no tuvieron otra opción que aprenderse el idioma del conquistado para difundir la fe cristiana. En consecuencia, surgen las primeras gramáticas y catecismos en guaraní, con caracteres de alfabeto conocidos en esa época, ya que el guaraní constituía una cultura ágrafa. Y así, después de un tiempo, muchos de los sacerdotes se convirtieron en guaraniólogos, como Antonio Ruiz de Montoya, Luis de Bolaños y otros. Ayudados por los aborígenes, criollos y mestizos, los sacerdotes franciscanos y jesuitas, gracias a sus conocimientos del guaraní, se inició la expansión poblacional. Así, los pueblos fundados por los franciscanos tienen nombres en guaraní y los fundados por los jesuitas, nombres de santos. Por más que vivían bajo la influencia de los sacerdotes franciscanos y jesuitas, la población toda, europeos, criollos y mestizos, crecieron con el guaraní. En la época independiente, ya el guaraní era utilizado como idioma estratégico por los patriotas paraguayos que anhelaban un Estado libre y soberano. Los conspiradores de aquel tiempo, en las reuniones secretas que realizaban, trataban el tema de la conspiración en guaraní, para no ser descubiertos en la residencia de la familia Martínez Sáenz. También el santo y seña estaba en guaraní, que era independencia o muerte. Si bien se sabe que el santo y seña fue en guaraní, no quedó registrada en la historia a través del cual fueron abiertas las puertas del cuartel de la Ribera en la noche del 14 y 15 de mayo. Tanta era la alegría de la gente que todos los discursos
públicos lo hacían en guaraní. La Junta Gubernativa daba a conocer sus resoluciones en guaraní a través del pregón como medio de difusión. Como ejemplo, se cuenta que el 17 de julio de 1811, los habitantes de un lugar llamado San Ignacio Guazú fueron citados después de la misa mayor en la plaza para que oyeran la explicación de una situación que fue dada en castellano para los españoles y en guaraní para los indios mestizos. Pero pasa el tiempo y con el idioma guaraní ocurre un fenómeno muy raro, pues como se verá más adelante, las mismas personas que se sirvieron de ella en momentos de necesidad, pasada la circunstancia, reniegan de él dejándole de lado. La primera exclusión oficial del guaraní surge poco después de la independencia del 14 y 15 de mayo de 1811. Un tal Pedro Vicente Cañete, asesor de las primeras formas de gobiernos autónomo que se iban ensayando, prohibió su uso en las escuelas. El único que se le opuso fue José Gaspar Rodríguez de Francia. En el año 1812, los patriotas Fernando de la Mora, Yegros y Caballero constituyeron la Junta Superior Gubernativa y fundan la Sociedad Patriótica Literaria, en cuya instrucción para los maestros de las escuelas de primeras letras, en su artículo 35 se lee: una de las cosas que más ha de cuidar el maestro es que se hable castellano, desterrando el idioma nativo. Decía al respecto don Antonio de Cut que de esta forma se declaraba la guerra al guaraní. En la época de Francia, como presidente del Congreso de 1814, aconsejó la formación de un gobierno personalista. Hubo dos propuestas, el doctor Francia y Yegros, pero la votación del campesinado favoreció al doctor Francia. Designado Francia dictador supremo de la República por un periodo de 5 años, asume el poder en el mismo acto el 4 de octubre de 1814. El 30 de mayo de 1816, el doctor Francia convoca el Cuarto Congreso Nacional, oportunidad en que fue nombrado como dictador perpetuo de la República. Como primera medida, cerró todas las fronteras del país para evitar todo intercambio cultural y el económico solo hasta cierto punto. El país se autoabasteció y llenó sus arcas. En lo cultural se cerraron los colegios secundarios por falta de profesores, pero la primaria seguía abierta. En cuanto a la música, se creía que los instrumentos musicales enmudecieron, pero no fue así. Hasta banda de música tenían, que estaba integrada por ciudadanos paraguayos cuyos apellidos estaban en guaraní, tales como Aguaú, Guraverá, Huaracayú, Taparí, Cumá, Averé, Huaratá y muchos otros. Desde el punto de vista lingüístico, quizás el aislamiento al que fue sometido el país por el dictador haya sido causa de la extraña supervivencia del idioma guaraní, lengua nativa que no sucumbió ante la lengua del conquistador como muchas otras de América. El dictador Francia no solo hablaba la lengua guaraní y consideraba el español como idioma de chapetones, sino que lo escribía, utilizándolo como lengua estratégica, pues las cartas que escribía para sus compañeros de frontera las escribía en guaraní, previniendo de esa manera que se supiera el contenido de la misma. Finalmente se puede decir que a la época francista corresponde el mérito de haberse gestado el primer himno patriótico escrito en guaraní por el poeta y guitarrista de Caraguatá, Anastasio Rolón, según auto del 20 de junio de 1831. El Supremo prefería un himno en guaraní que en español, según la revista Nimitú, número 5 de la época. El Congreso Nacional de 1844 eligió un presidente de la República. La elección recae en la persona de don Carlos Antonio López, por sus gestiones altamente positivas. Con don Carlos Antonio López se inicia la castellanización del Paraguay como política de Estado. Nunca mostró señales de haberse interesado por la cultura guaraní,
Todo indicaba que incluso persiguió el uso del guaraní en las escuelas. También empiezan los azotes como castigo por hablar en lengua guaraní y otras sanciones diversas por hablar en la lengua vernácula. Don Carlos se ocupó de traducir al castellano el Tetá Purahey, el himno nacional de la época del Doctor Francia. Algún tiempo después encargó al uruguayo Francisco Acuña de Figueroa la letra del himno nacional que hoy conocemos. Además, López ordenó la desaparición de los apellidos en guaraní en el año 1848. Los indígenas hasta entonces tenían nombres españoles como Luis, Ángel o Carlos y apellidos guaraníes como Aguaí, Tapé, Aguará. Desde aquel día, por la cercanía de sonidos o traducción, Ubotú pasó a ser Flor o Flores, Satí, Saldívar, Chepí, Chena, etc., perdiéndose de esa manera la mayoría de esos nombres y apellidos en guaraní. Solo algunos quedaron hasta el día de hoy, tales como Lambaré, Guachiré, Yajarí, Ñamandú, Picahuá, Arasari. Además, disolvió todas las agrupaciones indígenas que había en ese tiempo. A la muerte de don Carlos Antonio López le sucede su hijo Francisco Solano López, que fue declarado presidente de la República en el año 1892. Este mantenía una tensa relación diplomática con los países vecinos. En marzo de 1865, el Congreso Extraordinario reunido en Asunción consideró la crisis internacional en la que estaba involucrado el Paraguay y decidió declarar la guerra al gobierno argentino. Así se inicia la guerra al mando del mariscal Francisco Solano López, las que culminaron con su muerte en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870. En la guerra contra la Triple Alianza, la lengua guaraní estuvo presente como un idioma estratégico en el lenguaje del jefe y del soldado, en las arengas, en las canciones, en el periodismo bélico y en el lenguaje de las residentas, mujeres, niños y ancianos. Cuenta un historiador que el general Mitre varias veces ha escuchado dando discurso al mariscal Francisco Solano López en guaraní y lo hacía muy bien, por lo que él afirmaba de que realmente conocía muy bien la lengua guaraní. Durante la guerra fueron impresos periódicos bilingües en español y guaraní, tales como el Cabixuí, el Centinela, Cacique Lambaré. Contenían poemas, cartas, grabados satíricos y otras informaciones que infundían ánimo a los soldados. En esos tiempos surgieron como redactores en la lengua guaraní Natalicio Talavera, Andrés Maciel, Carlos Riveros, José del Carmen Moreno y otros. El mariscal López, muy preocupado por las diversas grafías que se utilizaban para reproducir los textos en los mencionados periódicos, dispuso que se conformara una comisión especial que trabajara para unificar la grafía del idioma guaraní. Aquella comisión estuvo integrada por el ministro Luis Caminos, Juan Crisóstomo Centurión, Carlos Riveros y Andrés Maciel. El resultado de sus deliberaciones fueron que el uso de la J del guaraní represente a la Y del español. La H con sonido aspirado y la K se ha utilizado ante las vocales E, I, U. Otros grupos que llevaban música a los combatientes de campaña eran las bandas de música, haciéndolo en la lengua guaraní. Pertenece a esta época la canción de tema amoroso más antigua escrita en guaraní antes de la guerra, titulada Chelucero Aguayú, cuyo autor fue Juan Manuel Ábalos, combatiente de la Guerra Grande. Al finalizar la guerra con la muerte del mariscal Francisco Solano López, se instauró un gobierno provisional y en agosto de 1870 el Congreso nombra presidente de la República a Cirilo Antonio Rivarola, quien dispuso, al poco tiempo de asumir, el 7 de marzo de 1871, un decreto que en su artículo 10 decía lo siguiente: se prohíbe a los maestros que permitan hablar en las escuelas el idioma guaraní, sino únicamente el español. Y así la historia seguía repitiéndose, siendo el guaraní nuevamente dejado de lado
rechazado después de ser un arma más en la guerra, un idioma estratégico, el que daba ánimo a los soldados, etc. Desde ese tiempo, la propaganda negativa contra el idioma guaraní llega hasta nuestros días. Una vez terminada la guerra, se debía pensar en cómo volver a reconstruirla. Entonces fueron contratados maestros extranjeros quienes traían la consigna de acabar con el idioma nativo paraguayo. Según cuenta la historia, al general Mitre le preocupaba mucho que los paraguayos hablasen en guaraní y decía al respecto: mientras que los paraguayos hablan el idioma salvaje, el Paraguay nunca podrá ser anexado a la Argentina. Entonces surgen frases que se repetían por todos lados como lema: hablar en guaraní es bajo, vil y salvaje. Hablar en español es culto, aristocrático y elevado. Ya en ese tiempo aparece la palabra guarango para nombrar al que hablaba en guaraní, comparando equivocadamente por semejanza fonética con la palabra guaraní, con otra que significa persona mal educado, incivil, descortés, grosero y desconsiderado, que no tiene buena educación ni el trato hacia los demás, persona que carece de gracia o amenidad. Los maestros argentinos contratados como tales nunca supieron que el idioma guaraní era un tesoro muy paraguayo, índice de nuestra nacionalidad y prócer activo de nuestra independencia. El programa de regeneración impuesta consistía en regenerar al Paraguay de todo cuanto fuera característico. Don Juan de Cut, segundo jefe de la Legión extranjera, funda un bisemanario y en su primer número del 1 de octubre de 1869, uno de sus artículos afirmaba lo siguiente: ya se ha dicho que nuestro pasado era el jesuitismo, el feudalismo de la Edad Media, el terror, el fanatismo, los dogmas del odio y el guaraní. Espantosa creación de la ignorancia y el retroceso, digno de ser aplaudido por los apóstatas que se servían de él como enemigo de todo progreso y civilización. Asimismo, el entonces jefe de policía, coronel José Mesa, en fecha 26 de febrero de 1904, dictaba un edicto por el que se prohibía el uso del poncho ñemondé por los varones y el cigarro poguazú por las mujeres. También prohibía a sus empleados y tropas la utilización de la lengua guaraní. En el año 1877 se fundó el Colegio Nacional de Asunción. Allí estaba prohibido hablar en guaraní. Aquellos que lo hacían eran severamente castigados, según consta en los libros de disciplinas de la institución. A finales del siglo XIX y a inicios del XX fueron publicadas obras tales como Pequeño ensayo de la gramática guaraní, perteneciente a los padres del seminario. En el año 1891 y en el año 1903 surge el Diccionario Gramatical Guaraní-Español de Florencio Vera. Los poetas que temieron ser perseguidos por utilizar el idioma guaraní en sus obras utilizaban seudónimos. Entre ellos estaban Narciso R. Colmán, Silvano Mosqueira, Ignacio Apane. Así llegamos a la época de la Guerra del Chaco. Luego de varias escaramuzas, Paraguay declara la guerra a Bolivia por múltiples factores derivados de los pretendidos derechos del Chaco de ambos países. La misma se libró desde el 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935 por el control del Chaco Boreal. El comandante de dicha contienda fue el general José Félix Estigarribia, que, consciente de la importancia de mantener la máxima garantía en las comunicaciones, declara al guaraní idioma oficial de la guerra, mediante una orden general, la número 51 del 26 de mayo de 1933, que estipula: artículo 7. Las conversaciones y las claves secretas se harán exclusivamente en guaraní. Artículo 8. Toda infracción a disposiciones sobre el tráfico telefónico, su secreto y las reglas para el uso del teléfono será severamente sancionada. Así, la lengua guaraní acompañó a los jefes y soldados como un arma más. Era utilizada en las arengas, en los motes, para referirse a sus jefes o camaradas.
creando sus propios códigos para despistar al enemigo, pues en muchos episodios de la Guerra del Chaco, el guaraní sirvió para que los paraguayos se identifiquen y se evitaran de esa manera matanzas inútiles entre ellos. Como idioma criptógrafo, el guaraní ofreció serias dificultades para los bolivianos. La mayoría de las claves utilizadas para los despachos estaban en guaraní. Por ejemplo, Aguaraí, patrulla de reconocimiento; Amberé, cañón 75; Sayobu, bala perdida; Yaguapenó, recluta; Cuñá, proyectil. También el guaraní sirvió para los momentos de solaz y de esparcimiento. Estuvo en las obras de teatro y las canciones de los grupos musicales que animaban a las tropas infundiéndoles valor. Pertenecen a esta época los temas épicos de Emiliano R. Fernández, Herminio Jiménez y otros poetas que elevaron su canto de encendido patriotismo en la contienda chaqueña. Durante la Conferencia por la Paz del Chaco en la ciudad de Buenos Aires, en la noche del 11 y 12 de junio de 1935, cuando la discusión por términos y condiciones estaba a punto de poner fin a la guerra, surgió un problema que impedía la firma del mismo. Allí el idioma guaraní tuvo su participación. Habiendo el presidente de la Argentina, general Agustín Justo, ofrecido al representante de Paraguay, el doctor Luis Riar, la línea telefónica directa de la Casa Blanca para que pudiera consultar con el presidente, doctor Eusebio Ayala, la búsqueda de la salida al punto muerto que se había llegado. La oferta fue aceptada y el representante de Paraguay se pone en contacto telefónico con el doctor Eusebio Ayala, pero el mandatario argentino ordena al canciller Carlos Saavedra Lamas colocarse el auricular para escuchar la conversación paraguaya. Terminada la misma, el canciller vio fracasada su misión de espionaje e informó al general Justo que no entendió nada de lo que hablaron porque los paraguayos hablaron en guaraní, el famoso inglés paraguayo. Así vemos una vez más que en la lucha por la heredad patria, en este caso la chaqueña, no habían ido solo los fusiles, cañones y municiones, que son armas de soldado. La lengua guaraní fue un arma más, un arma imbatible al que solo tenían acceso los paraguayos. Por esa razón, los paraguayos hacen la guerra y la ganan en guaraní. En el año 1954 asume la presidencia de la República el general don Alfredo Stroessner. En el año 1960 surge un intelectual llamado Reinaldo de Julián de Cout La Rosa, que trabajó incansablemente por el idioma guaraní. A él pertenece el actual alfabeto guaraní. También traduce el himno nacional Ñaneretá Purajé Guazú, la que fue reconocida como oficial a través de la resolución número 5942 del 20 de agosto del año 2019. El 25 de agosto de 1967 se promulga la Constitución que declara en su artículo 5 que los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Será de uso oficial el español. De esta manera, el guaraní podía ser utilizado para las comunicaciones y el español para la enseñanza en las escuelas. El 17 de mayo de 1974 fue creada la entidad binacional de Itaipú para la administración de la construcción de la represa, cuyo nombre, proveniente del guaraní, significa piedra que suena. En 1978 se inició el proyecto de educación bilingüe para dar una solución a la elevada tasa de abandono escolar de los estudiantes guaraní hablantes. Las líneas de acción de la cooperación de Estados Unidos en el periodo 1942-1988 fue la educación bilingüe, castellano-guaraní.